De la mesa vamos a hablar sobre la capacitación de los maestros, que está preocupando mucho a la gente por el resultado que está viendo. Pero para cerrar, uno de nuestro público, una persona de nuestro público, Yadira Guílamo Hernández, dice: ¿cómo puede el ciudadano común obtener información actualizada sobre ejecución presupuestaria, financiera, física en educación? Para que, si usted quiere, ahí puede completar la información sobre el tema. Bueno, en el ministerio hay una oficina de libre acceso y puede solicitarlo. Y por internet. Están colgadas la mayoría. José Ríos se nutre de muchas de las informaciones que nosotros colgamos. Pero faltan muchas. Okay. Bueno, solicite la que está siempre abierta. Es de obligación, es formal. No, claro, pero lo es de que, formal, la ley dice que es formal. Que falte, vamos a hablar de los en maestros. disposición de entregar. Vamos a hablar de los maestros. El sistema educativo dominicano adolece de muchas cosas, pero una de las peores, una de las más críticas era la calidad de los maestros que no estaban formados correctamente, maestros que no enseñaban a leer y escribir correctamente. Lo sé, yo estudié en la UAS y nosotros veíamos el resultado de nuestra educación, profesionales que no sabían ni escribir siquiera. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Qué se está haciendo con los maestros? ¿Cómo se está capacitando al maestro? Una vez escuché que iban a traer incluso maestros de Cuba o de Venezuela para acompañar a nuestros maestros en las aulas por un tiempo. ¿Qué están haciendo en ese sentido? Yo quiero señalar, porque una de las, aunque yo estoy por el foro también ha trabajado la cuestión de la formación docente, que uno de los problemas que... primero, que el 4% ha ayudado a que se multiplique la formación de los docentes. Es decir, hay más de 600 programas de formación docente. Unos han sido, digamos, controlados por INAFOCAN, otros son las universidades. Y hay un gravísimo problema en la formación que reciben los docentes en las universidades. Lamentablemente, en las universidades todavía la formación es muy teórica, no articula la teoría y la práctica. Cuando los maestros se gradúan de maestros y van a las aulas, no saben qué hacer. Lo he constatado yo en maestros que han pasado el concurso y en el aula no tienen el dominio que deben tener, porque tampoco dominan las teorías. No sé cómo la enseñan en la universidad, porque esas teorías pedagógicas que tendrían que tener concreciones en el aula, por ejemplo, centros de interés, proyectos de trabajo, todo eso que lo tienen que estudiar, porque son los grandes pedagogos que han escrito sobre eso y que lo pusieron en práctica. Una investigación que hizo el Centro Poveda encontró que la mayoría de los maestros no sabían qué correspondía en la práctica a esas teorías. ¿Se está capacitando ahora en ese sentido? Bueno, por lo menos la formación que realiza el Poveda con docentes, que es una formación que se realiza en el aula y acompañando a los maestros en el aula. Eso es fundamental. Es la clave. Y de hecho, los maestros que han pasado por los programas de formación del Poveda, algunos eran hasta con maestría y doctorado y han dicho: aquí he aprendido yo a ser maestro. Pero con todas las aulas que se han construido en los últimos años y que se siguen construyendo, se necesita una legión nueva de maestros. ¿De dónde están saliendo y qué opinan ustedes, los maestros, sobre todo esto? Mira, yo creo que el tema que ha tocado la maestra argentina es clave. Históricamente se aborda mucho el tema de la formación, que falta la formación, que la formación de los docentes, y se aborda como si la formación docente tuviese un solo camino. Y la educación, y no es verdad. Tú puedes formar para la sumisión, puedes formar para la resignación, puedes formar para validar formas de esclavitud moderna. O para el pensamiento crítico. Y puede formar para el pensamiento crítico, para la libertad. Entonces, cuando se habla de la formación docente, hay que ponerle apellido. ¿Qué tipo de formación docente? La formación docente se supone que tiene que responder al objetivo, a la finalidad de la educación. ¿Cuál es el encargo social que le hacemos a la educación? Que tiene que responder a la pregunta: ¿qué tipo de ser humano es el que queremos formar? Y ahí yo hago una conexión, porque a mí me parece que es importante reconocer las cosas, los esfuerzos que se hacen, pero un balance tiene que servir también para decir qué es lo que falta.
¿hacia dónde podemos apuntar? Yo creo que es un tema que hay que relacionar con la finalidad de la formación docente, que al final tiene que responder a la finalidad de la educación, es decir, a qué tipo de ser humano queremos formar, es ver cómo se aborda el tema de la instrumentalización de los niños y las niñas. Bueno, todos queremos mejores maestros, pero ¿qué se está haciendo para que eso sea así? Porque es en la práctica que se tiene que traducir esto. En el año 2011, el presupuesto asignado al tema de formación eran unos 500 millones de pesos. Actualmente son unos 3.800 millones asignados entre el INAFOCAN y el ISFODOSU, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de la Presidencia. Se ha estado trabajando de manera intensa, se ha aprobado una norma. ¿Cuál es el criterio para la formación de esos maestros? Sí. ¿Cuál es el criterio lo estamos educando? No, sí, ahí voy. Se ha planteado una nueva normativa que fue aprobada en el Ministerio de Educación Superior a partir de unos estándares y unos perfiles que buscan responder a ese docente que nosotros aspiramos para el ser humano que queremos lograr del Ministerio de Educación. Entonces, esa normativa y esos perfiles y los estándares que se han definido, todo el proceso de desarrollo de la carrera se ha diseñado en función a unos estándares. Okay. Entonces, la idea es ir avanzando en la inducción, en la formación inicial, porque nosotros tenemos los docentes que van a entrar al sistema y nosotros hemos incorporado unos 20.000 docentes desde el año 2012 al sistema, y los 93.000 que ya tenemos dentro, ¿cómo mejorar? Mejoramos la formación continua de esos 93.000. Un docente pregunta aquí precisamente, el problema es que para los maestros no hay un plan de educación continuada. Hacer una maestría hay que pagarla uno mismo. Pero claro que sí. Y lo que la evidencia internacional apunta es que la formación continua, centrada en la escuela, es decir, acompañar en el aula al docente, es la práctica que más eficaz. Entonces, ¿ellos tienen que pagar ellos mismos su maestría? No, de ninguna manera, y mucho menos con lo de la formación situada. Algunos sí. Perdón, los programas de INAFOCAN y los programas que promueve el gobierno a través de INAFOCAN y ISFODOSU y las becas, nosotros tenemos como meta, por ejemplo, ahora, formar unos 20.000 docentes de excelencia. Y ahí es que vienen los docentes. No hay que perder de vista lo que decía María Teresa, porque la concepción de la escuela que nosotros tenemos aquí es una concepción carcelaria. Sí. Es a tal extremo que las paredes tienen trincheras como las cárceles, desconectadas de la comunidad. Un joven fuera de su entorno. Esa educación es para la construcción de un pensamiento único, que es lo que se pretende en este país. Pensamiento crítico, que es el que necesitamos. Señores, hacemos una pausa. Cuando regresemos, concluimos con nuestra mesa. Sus conclusiones, los comentarios suyos. Nos queda un momentito más aquí en esta noche, María Cela. No se nos vaya. Ya volvemos. Mi pregunta la